Bueno, ya estamos de vuelta porque la presidenta Bachelet debe anunciar a más tardar mañana a su candidato para encabezar la Fiscalía Nacional. Una decisión que se va a tomar en medio de cuestionamientos por eventuales negociaciones para la votación y además del rechazo de senadores investigados por la Fiscalía a participar en este proceso. Uno de los temas de los que vamos a conversar con el ex ministro de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Interior y actual presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza. Señor Insulza, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. A ver, en este proceso, la Constitución establece como un proceso por etapas, ¿no? La Corte Suprema elige una quina, el presidente o la presidenta elige a una persona y luego el Senado ratifica o rechaza por 2/3. ¿Pueden o tienen algo que hacer los senadores antes de que el presidente dé su palabra, en términos de conversaciones informales, me refiero? Yo creo que no deberían hacer nada, francamente, porque ellos tienen que evaluar al candidato que el presidente al candidato o candidata, en este caso son 5 varones, pero en fin, que el presidente les propone, o la presidenta les propone, y decidir si les parece adecuado o no adecuado. Entonces no veo para qué es necesario negociar. Ahora, sí, generalmente, efectivamente, hay algunas consultas, yo entiendo, del Ejecutivo. Yo nunca fui ministro de Justicia, así que no les sabría decir. Algunas consultas del Ejecutivo a ver quién les gustaría a los parlamentarios, ¿no? Ese es un sondeo, pero yo creo que lo mejor es que simplemente se espere la decisión del presidente, la presidenta de la República en este caso. ¿Se puede entender que esto es lobby y debería ser absolutamente público? Bueno, si se mete otra gente, sí. Pues si ya son los senadores que conversan, los ministros que hablan, etcétera, por último, son parte de los que tienen atribuciones. El lobby es más bien la intervención de un agente externo que representa los intereses de alguien, claro. Pero no debería transparentarse quiénes se están reuniendo con quiénes, qué temas se Yo creo que tratan. no es malo, nunca usted sabe que yo pienso que no es malo que se sepa con quién se reúne cada cual, ¿no? Porque además no tiene nada de malo, no tendría por qué tener algo de malo. Creo que que ya que los candidatos se entrevisten con los senadores ya me parece un poco más discutible, ¿eh? Porque uno se pregunta, ¿los senadores estarán pidiendo alguna garantía? ¿Estarán preguntándoles cómo van a actuar en los temas? Exacto, le preguntan cómo van a actuar en determinados temas, o no, en cualquiera. Ahora, yo, por ejemplo, creo que sería... A mí me llamó la atención de las nominaciones de la Corte Suprema, no las critico, ¿no? Pero que no hubiera ningún fiscal o un candidato interno que se hubiera destacado por su lucha contra el crimen, por así decirlo. O sea, que llevara casos de los que más le preocupan a la gente. Y no niego que ciertamente los casos de corrupción tienen una alta visibilidad, pero también las encuestas muestran que a la gente lo que les importa es el delito, ¿no? Yo espero sinceramente que la Fiscalía, la nueva Fiscalía, se aboque un poco más también a eso. No es incompatible. No es una Fiscalía solamente para perseguir lo que llaman delitos de alta, ¿cómo se llama? Sino que también la ola criminal que hay es complicada, y yo creo que eso es un desafío para la Fiscalía. ¿Se ha centrado demasiado el fiscal nacional en este tipo de casos de mayor connotación? No sé si corresponde al fiscal nacional el tema, yo creo que el conjunto de la Fiscalía. Hay un tema que a mí me preocupa mucho desde hace varias semanas ya, y es que al parecer, por ejemplo, la mayor parte de las denuncias de robo francamente no se siguen, o sea, pasan varias semanas ahí y por último se archivan, incluso en casos en que hay videos, hay estos sistemas de vigilancia de video que probablemente podrían ayudar a identificar a los culpables, incluso esos se demoran. Entonces hay mucha queja de la gente que ha sido asaltada, de que finalmente sus asaltos no llegan a ser dilucidados, por así decirlo, no llegan a ser identificados los culpables. ¿Y ve demasiado énfasis, por lo tanto, en otro tipo de delitos de mayor connotación o de mayor exposición pública por estar involucradas personas connotadas? Yo no creo, bueno, siempre van a tener más visibilidad, por cierto, cuando son personas connotadas. Y no estoy diciendo que debe ser una cosa o la otra. Digo simplemente que creo que los dos tipos esos delitos deberían perseguirse en todo caso, y aquellos que han provocado más alarma pública deberían perseguirse aún con mayor razón, pues son también casos de pública notoriedad con situaciones de alarma pública, todo este tema de los portonazos, por ejemplo. Tal vez algún fiscal especial para estudiarlos o conocerlos podría ser interesante, ¿no? No le convence mucho el perfil de los postulantes, parece, ¿no? No es que no me convenga, es que no me convence. En realidad no conozco a ninguno, le soy franco. A alguno lo he conocido, me he encontrado con él alguna vez, pero no tengo ninguna relación con ninguno de ellos, por lo tanto no tengo preferencia de manera alguna. A Juan Agustín Vargas lo conocí alguna vez, al señor Bravo también,
A los otros en realidad no los he conocido nunca, pero no podía decir que tengo una relación con ellos. ¿Cuál debería ser el criterio para que un senador decida declararse inhabilitado o no en una votación como esta cuando hay algún tipo de indagación en su contra? Yo creo que es sano, lo digo francamente, creo que es sano en este caso, en esta situación, no digo en general, creo que estas situaciones hay que evaluarlas con algunos criterios generales, estar involucrado excesivamente, etcétera. Yo no estoy diciendo que ninguno de los 4 senadores que se han mencionado esté de alguna manera interesado en que se elija uno u otro fiscal, eso no me parece. Pero desde el punto de vista de imagen pública probablemente la abstención sería lo mejor, o sea, que no participe. Para cualquiera que haya sido mencionado en estos casos, ¿cuál es la barrera? ¿Cuál es el Yo creo que la barrera es precisamente que esté de alguna manera investigado, o sea, ni siquiera digo imputado, sino que esté reconocidamente siendo investigado por algún caso, me parece que es suficiente para que no participe. Claro, porque cuando se formaliza que hay una investigación es precisamente en la formalización, que es el caso en el que está el senador Moreira. Los demás senadores no están en esa situación todavía, al menos. Claro, pero se están investigando cosas complicadas. Y yo diría que, mire, yo en este tema del tema de la política y toda la situación actual de la política, creo que hay que ser particularmente cuidadoso. De pronto en una situación normal podrían regir otras reglas, pero no estamos en una situación normal, hay un problema de descrédito de la política, hay un ataque permanente a la gente que está dedicada a la política, mientras menos pretextos se den y mientras más señales de transparencia se den, mejor. Uno que se sintió atacado precisamente en estos días es el senador Ignacio Walker, tras las críticas de Eduardo Engel a su labor como presidente de la Comisión de Probidad. ¿Qué le pareció esa reacción del senador Walker? Bueno, a mí la verdad es que no me gustan las reacciones en las cuales se descalifica a nadie, o sea, porque finalmente, más allá de que, o sea, aunque el senador, el atacado sea todas aquellas cosas, igual tiene derecho a participar, pues. Porque hay gente, todo el mundo, cualquier señor, cualquier dueña de casa, cualquier persona que va por la calle tiene derecho a dar su opinión y a decirlo, por lo tanto no es bueno descalificarlo por eso, diciéndole que es un ignorante, ¿no? Creo para ser bien claro. Ahora, tampoco es bueno involucrarse demasiado en los proyectos que está discutiendo el Congreso. Nosotros de Chile Transparente, por ejemplo, tratamos de decir lo que nos parece cada uno de los proyectos, pero con una mayor tranquilidad, con un perfil más bajo, porque entendemos que hay un proceso parlamentario que tiene que seguir su marcha. ¿Ha sido demasiado protagónico Eduardo Engel? Bueno, yo lo entiendo, él fue el presidente de la comisión, que tenía alguna otra actividad pública antes, pero esta fue probablemente la más prominente. Él defiende todos sus proyectos con gran vehemencia, yo lo valoro mucho, le tengo mucho respeto, pero uno tiene que entender que si él fue presidente de la comisión asesora, probablemente no todos los proyectos van a salir exactamente igual que lo que él los propone, eso está claro. ¿Se convirtió en un catón, como dijo el señor? Catón era mucho más duro, más rudo. Quería destruir a Cartago. Un Savonarola también podría haber dicho. Esa gente era mucho más rígida y más ejecutiva. Lo único que ha hecho Eduardo Engel es dar su opinión, y eso es perfectamente respetable. Ahora, hay un punto de fondo de lo que dice el senador Walker, que es la política es demasiado seria para dejársela a estos intelectuales que no conocen de historia. ¿Qué tanto este tipo de discusiones tiene que ser resuelta por lo que podríamos llamar políticos profesionales o políticos con trayectoria en la cosa pública? ¿Y qué tanto es relevante la opinión que puedan dar intelectuales, expertos, etcétera? Usted sabe que en esto de la relación entre el político y el científico han escrito numerosos autores de filosofía política, de teoría política. Max Weber tiene un libro que es el más clásico. Yo creo que ambos hacen su aporte, ¿eh? Así como yo no estuve de acuerdo, y lo he dicho con mucha claridad, en que la Comisión Engel no tuviera casi nadie del mundo de la política, no me pareció a mí bien, no me pareció correcto. A mí tampoco me parece correcto que se pretenda descalificar a la gente y pretender que esto lo hagan solamente políticos profesionales. Creo que en esto de la probidad, como los temas constitucionales, como en todos los asuntos, debe haber una participación muy amplia de gente que tiene distintos puntos de vista. Y a mí el punto de vista, además, de una persona que es un intelectual, sin duda, que no es un politólogo, Eduardo Engel es economista, pero es una persona que ha opinado sobre numerosos temas de la política nacional en los últimos años, con mucho conocimiento. A mí me parece perfectamente válido. A mí me gustó mucho su elección como presidente de la comisión y me parece que hizo un muy buen papel. ¿Se debe obligar al refichaje de los partidos políticos como requisito para entregarle financiamiento? Yo le confieso que yo al principio tenía algunas dudas.
porque realmente creo que, mire, todos los partidos sabemos cómo funcionan los partidos funcionan con un grupo de personas que son sus dirigentes, digamos, permanentes, que cada uno tiene acceso a un montón de gente, y probablemente lo que va a ocurrir, y yo le podría hasta, no voy a nombrarla, pero hasta podría una comuna dentro de su partido, que sabe que no va a tener ni que la persona que es el jefe en la comuna no va a tener ninguna dificultad en traer a toda su gente a que se refiche. Yo creo que algunos partidos efectivamente están inflados, pero no son los partidos tradicionales los que están en el Congreso. Hay algunos partidos, no creo que se ha dicho ya, como el Partido Humanista, que se inscribió muy temprano, por lo tanto mucha gente corrió a firmar por el Partido Humanista. Pero yo creo que realmente no estoy muy seguro que arreglen nada. Pero creo que también, desde el punto de vista nuevamente de una muestra de transparencia, de no crear problemas, no es malo que se haga, si se va a hacer. A mí no me cabe duda que ninguno de los partidos que tienen representación parlamentaria va a tener ningún problema en reclutar a sus militantes para que vayan a firmar. Quedan 28 minutos para la cadena nacional en que la presidenta Bachelet dará a conocer su decisión sobre el proceso constituyente. ¿Qué espera usted? Que sea un procedimiento lo más unitario posible. Lo más amplio y lo más unitario posible, y que respete lo fundamental, la institucionalidad del país. Yo creo que eso es lo que va a hacer, espero que así sea, porque ciertamente el proceso debe ser muy claramente arreglado y decir muy claramente quién va a finalmente decidir sobre la Constitución. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que uno de los defectos que tuvo nuestra reforma, la del presidente Lagos, fue no plebiscitar al final. Probablemente un plebiscito al final de la reforma habría sido una buena cosa, además de otras críticas que se le han hecho, no considerar lo regional, no considerar el tema de los indígenas, etcétera. Eso por lo demás fue rechazado en su momento. Pero creo que lo más importante es que sea un proceso muy amplio, muy transparente y sobre todo con mucha representación y con mucha calidad institucional. No estamos en una situación crítica, no estamos en el vacío, la Constitución funciona, las leyes del país funcionan, las instituciones funcionan, y yo creo que van a seguir funcionando mientras se discute la nueva Constitución. Es un proceso que va a durar mucho tiempo. Lo importante es que realmente respetemos la institucionalidad del país al máximo. Y en ese panorama, ¿tiene sentido embarcarse en un proceso para una nueva Constitución? ¿No sería mejor sencillamente hacer algunas reformas específicas y ya? Se le hicieron reformas y fueron importantes. Las del 2005 fueron importantes, pues fundamentalmente fue la eliminación de los enclaves autoritarios, que no es menor, porque el Consejo de Seguridad Nacional tenía una cantidad de atribuciones, los comandantes en jefe eran inamovibles, todas esas cosas la gente parece olvidarlas, ya están archivadas, ya están en el inventario, se hicieron. Y yo creo que quedan algunas cosas que ponerle a la Constitución también. Todo el tema regional, por ejemplo, a mí no es que me guste la forma en que se está abordando necesariamente, pero creo que es un tema que tiene que estar en la organización del Estado, en los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, completamente absurdo que no esté en la Constitución entre los derechos que consagra la Constitución. Por lo tanto, añadidos se le podrían hacer, pero creo que lo que hay aquí, lo que se ha generado mucho es una especie de un anhelo de que haya una Constitución que realmente todo el mundo participe, se apruebe institucionalmente, que sea plebiscitado, que se hagan muchas consultas, etcétera. Yo no me opongo al proceso ya, al principio siempre he alegado mucho que me gustaría saber qué es lo que quieren reformar primero, antes de hacer la discusión, pero me parece bien que haya un proceso en la medida en, como digo, que sea muy claramente, muy claro, muy inclusivo, y que no sea un proceso a voz de la calle solamente, sino que un proceso institucional muy claro. Pero no lo entusiasma el hecho de hacer una nueva Constitución, no siente que sea necesario. Yo le voy a ser bien sincero, yo creo que el compromiso de hacerla existe y es bueno que los gobiernos cumplan su compromiso, por lo tanto yo estoy de acuerdo en ello, pero al mismo tiempo creo que hay otra serie de problemas en el país que probablemente, como la reforma que ya están sobre la mesa, que probablemente tengan una prioridad sobre eso. Ahora, ¿esto debería pasar necesariamente por el Congreso y por lo tanto por una mayoría que signifique un acuerdo político entre gobierno y oposición? Bueno, si se elige una reforma por una asamblea constituyente con los mismos procedimientos con que se elige el Congreso o con otro procedimiento igualmente democrático, yo estaría de acuerdo. En lo que no estaría de acuerdo nunca sería en una especie de asamblea constituyente como la que algunas proponen, en que un conjunto de sectores minoritarios estén representados. Eso se probó en Europa en alguna época durante los regímenes fascistas y fue un desastre. Ahora, claro, creo que lo principal aquí es que se respete, repito, la institucionalidad. Hay un Congreso y ese Congreso ciertamente debe ser consultado. ¿Y eso por lo tanto significa un acuerdo con la oposición? Mire, yo creo que ¿sabe lo que pasa? Que no es necesariamente un acuerdo con la oposición o no. Es un acuerdo nacional. Han habido, y recientemente, y constituciones en algunos países que son conocidos en América Latina, por ejemplo en Venezuela se hizo una asamblea constituyente,
Pero claro, más allá de que si había gobierno o no había oposición, 85 o 90% de la población estaba de acuerdo con que hubiera asamblea constituyente, porque la quería y la hizo y se hizo. Dicho sea de paso, la mayor parte de los que le hicieron ahora están en la oposición, entre paréntesis, ¿no? Por lo tanto, no estoy hablando necesariamente de una, pero tiene que ser una constitución que realmente refleje el sentir de la mayoría de la gente. Y la refleje en serio, o sea, con mayorías importantes, con mayorías grandes. A mí estos grupos que de repente dicen nosotros representamos al pueblo, somos el pueblo, poder al pueblo, etcétera, me preocupan un poco porque creo que fue Groucho Marx el que dijo que los que gritaban todo el poder al pueblo querían decir en realidad todo el poder a nosotros que representamos al pueblo, y no es lo mismo. Como ex canciller, ¿qué le parece que en los últimos días 3 países, Ecuador, Cuba y Venezuela, hayan aparecido respaldando de una u otra manera la demanda marítima boliviana? Mire, yo creo que hay un fenómeno nuevo en América Latina, y en América diría yo, no había existido nunca. Mucha gente se preocupa de si el Mercosur, si la UNASUR, si la CELAC, todos estos nombres que han aparecido. Lo que es nuevo en el escenario latinoamericano es que surjan institucionalmente grupos de países asociados política e ideológicamente. Y uno de ellos es Bolivia, con Venezuela, con Ecuador, con Nicaragua y con Cuba. Por lo tanto, no me extraña que se haga eso. Me parece que es un error, me parece que es muy lamentable, que esos temas deberían quedar al margen de esto, pero el Grupo ALBA evidentemente ha tomado una decisión al respecto. Probablemente Bolivia se lo ha exigido, como en otras ocasiones Bolivia ha apoyado a los otros. Por lo tanto, no me sorprende, no me gusta, pero no me sorprende. ¿No queda aislado Chile porque uno tiene claro quién está con Bolivia? Uno se pregunta, bueno, ¿y quién está con Chile? Es que nosotros no pedimos el apoyo de nadie, nosotros no hacemos de esto una causa política. No le pedimos, no vamos a donde nuestros amigos a decirle, mira, el que no está conmigo quiere decir que tienen que reconocer el derecho. No, si está en La Haya, que se vaya a La Haya. Esto no va a ser decidido ni en la OEA, ni en las Naciones Unidas, ni en ninguna parte. El sistema internacional es un sistema de estados soberanos. Por lo tanto, cada estado es dueño de su soberanía y yo estoy seguro que eso lo respeta la mayoría. Está bien, pero a Chile le serviría que un grupo de países influyentes diga, por ejemplo, que el respeto a los tratados es una parte fundamental del derecho internacional como este. ¿No me ha escuchado ese tipo de cosas? No, perdona. O sea, una cosa que de repente depende de cómo cada uno lo interpreta, pero por ejemplo en la reunión de Mercosur que hubo en Brasil, ahí pues, hace unos meses, en que Bolivia se incorporó al Mercosur. La única declaración que se hizo al respecto fue la presidenta Rousseff, que dijo precisamente que ojalá los problemas que habían pendientes se resolvieran por medio del diálogo y con arreglo al derecho internacional. Y eso a nosotros nos parece, eso es todo lo que nosotros queremos que los países digan, que se resuelvan por medio del diálogo y con arreglo al derecho internacional. Cuando el presidente Maduro reitera esto y lo dice con mucha fuerza, de que él quiere, y le pone incluso fecha, el año 2025, ir a bañarse a una playa soberana boliviana, ¿cómo debe reaccionar Chile frente a algo como eso? Bueno, no sé si a esa altura el señor Maduro estará todavía en la presidencia. ¿Él se tiene fe? Porque si él quisiera ir a bañarse a la playa por acá, creo que como cualquier turista podría venir. Si quiere me preocupa que piense venir como jefe de Estado porque parece que proyecta estar hasta el 2025 en esa posición. Pero como presidente de Venezuela está haciendo una declaración que es inamistosa ese Chile. Venezuela, pero fíjese usted que yo ahí ya me cuido un poco. Esto ya no es parte del Grupo ALBA. Venezuela desde hace bastante tiempo, mucho antes de Hugo Chávez y todo lo demás, era el país que, dado la especial característica de Bolivia, que era el país, por así decirlo, creado por el Libertador, eso tiene una razón histórica, o sea, en el fondo Bolívar, por así decirlo, saldó la disputa entre el antiguo virreinato de Río de la Plata, entre la Argentina, por un lado, y por otro lado el Perú, creando un nuevo estado que era este estado, la favorita del Libertador, como le dicen al país, el favorito del Libertador. Por lo tanto, Venezuela siempre ha tenido una cierta afinidad respecto de eso, una posición que en otros tiempos era más cuidadosa, pero al final era el único país que de alguna manera decía que abrazaba la causa de Bolivia. Ahora, si hablamos de afinidades, Ecuador es un aliado geopolítico histórico de Chile y hoy vemos que está apoyando a Bolivia. No, yo no quiero decir nada al respecto porque creo que la presidenta está viajando a Ecuador en estos días, así que prefiero no abstenerme a hablar sobre ese tema. ¿Debería ser tema de las conversaciones? Yo supongo que lo será, pero eso nos lo dirán ellos. José Miguel Insulza, gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Muchas gracias a usted.